En la década de los 20, tras la Revolución Rusa y la toma del poder por parte de los bolcheviques, el cine se convirtió en el arte oficial del régimen, siendo este un medio poderoso de propaganda con gran financiación de la Unión Soviética. Fue así como del cine soviético surgió una de las más importantes obras de la historia del cine mudo, El acorazado de Potemkin, una obra resultado de la tarea encomendada por el Partido Socialista al joven de 27 años Sergei Eisenstein, elegido como el indicado de llevar a cabo la importante tarea de dirigir una película para conmemorar 10 años de la fallida Revolución de 1905, antecedente de la rebelión de octubre de 1917. Producida por Mosfilm, un estudio cinematográfico fundado en Moscú en 1920, que produjo más de 3.000 películas hasta la caída de la Unión Soviética y es de los estudios más viejos e importantes en la actual Rusia. En los años 20 era una unidad de Goskino, el Comité de Cinematografía del Estado Soviético, el cual se encargó de su distribución. En marzo de 1925, Eisenstein contrató a actores no profesionales para el reparto de la película, pues evitó a las grandes estrellas y en vez buscó un tipo de persona específico para cada personaje. Sus narrativas evitaban el individualismo y, en cambio, iban dirigidas a cuestiones más amplias de la sociedad, especialmente a conflictos de clase. Sus actores eran por lo usual personas sin entretenimiento en el campo dramático, tomadas de ámbitos sociales adecuados para cada papel. Eisenstein escribió que, en lugar de buscar revelaciones creativas de talento, busca las apariencias físicas correctas. Fue así que obtuvo una amplia gama de talento inexplorado a manos de Alexander Antonov, interpretando a Grigori Bakulinchuk, el marinero bolchevique a bordo del acorazado que se rebela contra las autoridades zaristas. Vladimir Barsky, que interpreta al comandante Golikov. Grigori Alexandrov, quien no solo interpretó al oficial en mando, Giliarovsky, sino que también trabajó en la adaptación del guión junto a Eisenstein, y se convertiría en uno de los cineastas más importantes de la década de los 30. Beatriz Vitoldi, como la mujer con el carruaje del bebé. Poltavseva, quien interpreta a la mujer con binóculos que es herida en el ojo durante la secuencia de las escaleras de Odessa. El crítico teatral Alexei Zhovozdev escribió en el periódico: En Potemkin no hay héroes individuales como se los había en el teatro antiguo. Es la muchedumbre la que actúa, el acorazado y sus marineros, la ciudad y sus habitantes con un espíritu revolucionario. Eisenstein nació en Riga en 1898. Tras estudiar arquitectura e ingeniería, tras la revolución, trabajó en Minsk en propaganda para la Revolución de Octubre, donde sería expuesto el teatro kabuki, que influenciaría su desarrollo pictorial durante toda su carrera. Después, iniciando su carrera como teorista sobre la atracción del montaje en 1923, lo llevó a dirigir su primera película, Strike, pero fue con su segunda película, El acorazado Potemkin, que alcanzaría reconocimiento mundial por su innovadora técnica de montaje que inspiró numerosas películas posteriores, que consistían en una justaposición de atracciones entre dos ideas unidas para crear una tercera, basada en la estructura de ideogramas japoneses. Eisenstein seguiría a dirigir otras importantes películas, tales como Alexander Nevsky en 1938 y Iván el Terrible en 1944. Aún así, Potemkin sigue siendo considerada como la más importante del director. Es posible que no haya otra película con tanta fuerza gráfica en sus imágenes, y fue el joven Sergei quien popularizó esa nueva técnica de estimulación psicológica mediante la edición rítmica. El acorazado Potemkin se divide en 5 partes, cada una claramente indicada con su propio título. La primera parte es Los hombres y los gusanos. Eisenstein abre su película moviéndose entre tomas de olas, rompiendo violentamente. Luego corta un título que muestra una cita de Lenin atribuida al año 1905. La revolución es la guerra. De todas las guerras conocidas en la historia, es la única guerra legítima y justa y verdaderamente grande. En Rusia, esta guerra ha sido declarada y comenzada. Lenin escribió estas oraciones a finales de enero de 1905 en un artículo denominado El plan de la batalla de San Petersburgo. Aunque a menudo se dice que la película evita al individuo en favor de la masa, los marineros reunidos en el Potemkin tienen una figura decorativa, a Bakulinchuk,
que lleva a uno de sus camaradas a un lado por encima de la cubierta y afirma que los marineros deben apoyar a los trabajadores, actuando en la vanguardia de la revolución. Ahora Eisenstein nos lleva debajo de la cubierta a los marineros que duermen en sus literas. Un oficial ronda las habitaciones de los marineros y cuando tropieza, irritado, azota a uno de los marineros en la espalda. Las tarjetas de título de Eisenstein no solo proporcionan diálogo o exposición narrativa, también tienen un propósito didáctico y manifiesto, y un título aquí sugiere lo fácil que es desatar la ira de un recluta. Bakulinchuk da un discurso entusiasta, preguntando: ¿qué estamos esperando? Toda Rusia ha resucitado. Al día siguiente, cuando los marineros argumentan que la carne podrida que deben servir está cubierta de gusanos, el médico del barco desestima sus quejas. Sin embargo, este se niega a comer el borscht preparado con la carne. Mientras varios marineros hacen el lavado, su trabajo físico y su movimiento repetitivo se yuxtaponen con la plata brillante y quieta de los cubiertos. El mismo soldado que fue azotado la noche anterior nota a una línea en uno de los platos que está lavando. Es de la oración del Señor: danos hoy nuestro pan de cada día. Con rabia y frustración rompe el plato. En la segunda parte, drama en la cubierta, los hombres que rechazaron el borscht están acusados de insubordinación. Informado de que deberían ser colgados del patio del barco, un viejo marinero mira hacia arriba y visualiza los cadáveres colgantes. Los marineros ofensivos están cubiertos con una lona y se saca el pelotón de fusilamiento, mientras el sacerdote del barco observa con aprobación, proclamando: «Lleva a los rebeldes a la razón, oh Señor». Pero Bakulinchuk grita en protesta y hace que el pelotón de fusilamiento vacile, y los marineros aprovechan la oportunidad para amotinarse. Triunfan sobre los oficiales, mientras el sacerdote finge la inconsciencia. Arrojan al doctor por la borda, pero Bakulinchuk es asesinado a tiros. En la tercera parte, un hombre muerto pide justicia. Los marineros llegan al puerto de Odessa como hombres libres. El cuerpo de Bakulinchuk se coloca en una tienda de campaña con un letrero que dice: «Muerto por una cucharada de sopa», mientras las multitudes de la ciudad acuden en apoyo. Cuando un aristócrata intenta llevar a la gente de Odessa hacia otros extremos, alentándolo en medio de la manifestación: «Maten a los judíos». Los espectadores furiosos lo rodean. Los pasos de Odessa es la secuencia más conocida de la carrera de Eisenstein y el epítome de la técnica de montaje. Odessa ve con alegría a los marineros, con cestas de fruta, muchas agitaciones, el movimiento de las pestañas y el giro del paraguas. En medio de la multitud, Eisenstein destaca a un joven, alegre, que ha perdido ambas piernas. Luego, de repente, aparece el primer plano del rostro de una mujer chillando. El joven sin piernas corre por la vasta escalera y todos están en movimiento. Una masa de pistoleros marchando emerge sobre uno de los descansos de la escalera y los cuerpos comienzan a caer. Esta escalera, que se extiende 142 metros, construida en 1841, hoy es conocida como la escalera de Potemkin. Se erige como la entrada principal desde el puerto de la ciudad de Odessa. Fue construido de manera de que uno mira hacia abajo de la escalera, solo ve los descansos y ninguno de los escalones. Eisenstein usa este espectro en su película. Desde abajo vemos a la gente bajando las escaleras por el pánico, pero disparado desde arriba, más allá de la esquina de una estatua, vemos a los soldados imperiales moviéndose contra una superficie en blanco, firme y austera. Un niño recibe un disparo en la espalda y su madre llora a cámara lenta. La gente es pisoteada y a medida que los soldados descienden constantemente desde arriba, los cosacos montados llevan con armas al pie de la escalera para continuar el asalto. Finalmente, el cochecito infantil baja las escaleras y cuando está a punto de caer, la secuencia termina con el famoso disparo de la enfermera, con la boca abierta, ensangrentada y con los anteojos rotos. Estas imágenes se han hecho eco y parodiado en todo el cine, pero quizás más notablemente en la ronda de asesinatos que marcan el clímax en la película El Padrino. Las armas de los Potemkin se disparan en respuesta a la masacre, pero mientras tanto los marineros reciben noticias de que un escuadrón enviado por el zar está en camino para hacerse cargo de su revuelta. Los marineros determinan reunirse con este escuadrón y el quinto y último acto de Potemkin, interpretado de forma variada, se refiere a la naturaleza de esta reunión.
La experimentación con el montaje del director es evidentemente un éxito. Eisenstein se establece como un pionero del uso del montaje en el cine, en que la edición no era un simple método utilizado para enlazar escenas, sino un medio capaz de manipular las emociones de su audiencia. Su técnica se conoce como el montaje corto, es decir, un cambio rápido de planos grandes y generales. La frecuencia de los fotogramas transmite el acelerado ambiente que se respiraba durante la Revolución Rusa, y esto sumió a los espectadores en estado de shock, usando una poderosa metáfora del sufrimiento del pueblo. Un ejemplo de esto se evidencia en la secuencia de la rebelión sobre el acorazado, para crear suspenso, pavor y revulsión. Eisenstein erige su película en 1290 planos, combinados con genial maestría mediante el montaje rítmico. Considera innecesarios los movimientos de cámara, ya que el movimiento está determinado por la acción y por el montaje, por lo que son escasísimos, y solo realiza varios travelings. Destaca la escena de la escalinata, con 170 planos, en la que el pueblo es brutalmente agredido por las fuerzas zaristas y donde crea un tempo artificial que hace que la secuencia dura casi 6 minutos. Prescindirá de simbolismos intelectuales y la película con una espléndida fotografía en que la masa se convertirá en la auténtica protagonista de la obra. Acabará por ser considerada la primera obra maestra del cine soviético. El movimiento está determinado por la acción y por el montaje, gracias a una serie de experimentos del director de carácter técnico que incluían pantallas reflectantes, fotografía desenfocada y plataformas móviles para darle vida a la película. Hay una particularidad en la película con la presencia de una bandera roja en la época del cine en blanco y negro. En realidad, la bandera que se filmó era blanca, pero el propio director pintó la bandera de rojo en 108 cuadros a mano posteriormente al rodaje. Se debe destacar que a menudo se cita la influencia del acorazado Potemkin en el arte de Francis Bacon. Bacon aparentemente vio la película por primera vez en 1935 y la imagen de la enfermera gritando de la secuencia de la escalera de Odessa fue una influencia prominente sobre las variaciones del retrato del Papa de Velázquez Inocencio X que emprendió durante los años 50 y principios de los 60. Pero aquí también las hamacas anguladas y los cuerpos superpuestos de los marineros se parecen a las pinturas de carne colgada de Bacon. Las expresiones de los actores y facciones son de enseñanzas de Meyerhold. Vsevolod Emil Ilyevich Meyerhold fue un teórico teatral, director de escena y actor. Meyerhold impulsó el movimiento simbolista en Rusia, cuyos trabajos marcan a toda una generación de creadores. Esto, junto a los 5 métodos que empleaba el director Eisenstein para crear conflicto y evocar una respuesta intelectual del espectador. La métrica, el ritmo, el tono, el sobretono y el intelecto que mejor se evidencian en la famosa escena de las escaleras de Odessa. La secuencia distorsiona la presentación del espacio y el tiempo, que evita darle al espectador una mirada completa de las escaleras. En vez se le es presentada en fragmentos, creando la experiencia de confusión mental y pérdida de la realidad, que estos mismos actores evocan con sus gesticulaciones y movimientos de sufrimiento. Toda la combinación de estos elementos tiene una misma función: cementar los ojos del espectador en la pantalla. Las escenas en los exteriores reflejan el gran manejo de luz natural y el maquillaje es totalmente realista. Esto para concentrarse en la naturalidad de las facciones y el realismo del ser humano bajo las condiciones de los personajes. Debido a la lógica del montaje, la dirección de la mirada de los actores es esencial para las conclusiones intelectuales dentro del espectador, que intenta propiciar el director con el cambio rápido de los planos grandes y generales junto a la frecuencia novedosa. Cabe aclarar que si bien existieron varias manifestaciones y represiones contra los manifestantes en Odessa, la matanza es una ficción creada por Eisenstein contra el zar. El crítico de cine, Roger Ebert, escribió: "No existió la masacre zarista en las escaleras de Odessa. Es irónico que Eisenstein lo haya hecho tan bien en su película que en la actualidad muchos creen que en realidad sí ocurrió".